Hace días estoy mirando estos troncos de árboles que hace mucho tiempo se cayeron aquí y cortaron y dejaron los troncos, si pueden ver, al pie de los árboles de aquí del parque. Este es el parque de Las Rolias, que yo les hablo tanto, que queda muy cerca de mi casa. Y como no voy a hablar de un tema agradable, aproveché para hacerlo desde aquí, que es un lugar agradable, y contrarrestar el asunto. En estos días, junto con la terrible desgracia y tragedia que está sufriendo el pueblo venezolano, y yo me uno a todo el sentir de la comunidad latinoamericana, porque es mucho de la comunidad latinoamericana, pero también la empatía se despierta por estas zonas, por estas regiones, entre los europeos también. Y yo pienso que de todos los continentes, todos los seres humanos que tengan un ápice de humanidad están en este momento con su pensamiento puesto en esta gran tragedia que ha sufrido el pueblo venezolano con este terremoto, este temblor, este sismo, que no ha sido uno, han sido varios, y fue un sismo duplo, el primero fue un sismo doble. Y entonces, con el pensamiento puesto en eso, yo no quiero que la realidad nos pase por encima a los cubanos y nos haga también desatender nuestra propia tragedia y nuestra propia desgracia. Como siempre digo, no importa si estás dentro o estás fuera. Voy a tratar de ser súper breve, porque en estos días veo que hay como cierto hervidero en las redes sociales en relación con el llamado del gobierno cubano a la inversión extranjera en Cuba, a ver si de alguna manera aquel país que está en terapia intensiva logra salir para terapia intermedia, y así sucesivamente hasta llegar a la sala abierta, que pienso que para eso, como mismo han pasado casi 70 años de revolución, una revolución basada y levantada en los cimientos del error tras error, porque si hacemos un balance total, han sido errores y errores y errores. El primer error es no hacer coexistir en un país la propiedad pública y la propiedad privada, y a eso voy. Hay mucha desconfianza, no solo en los extranjeros, que apenas si conocen Cuba o que la conocen medianamente. Hay mucha desconfianza. No estoy hablando por mí, yo no tengo dinero para invertir en Cuba, ni aquí. Y entonces yo he salido a sobrevivir. Yo salí a sobrevivir hace 8 años, estoy sobreviviendo y viviendo. Pero hay muchas personas del exilio, digamos de esa parte del exilio más resentido, que llevan 30 años, esos mismos 60 años o más de 60 años de revolución, lo llevan fuera de Cuba porque emigraron prácticamente expulsados por un gobierno que no comulgó con el pensamiento diferente, con el otro pensamiento, sino que quería que todo el mundo estuviera de acuerdo con esas leyes, con esas normas, con esas medidas estrictas y radicales que se tomaron desde el inicio del triunfo de la revolución. Algunas aparentemente fueron buenas, pero otras, lo sabemos bien, fueron un error. Y aquellas que eran buenas, digo aparentemente fueron buenas, porque no hubo una visión de futuro, a pesar de que supuestamente teníamos un líder que sí era un visionario, o parecía un visionario a los ojos nuestros. Ya desde hoy la mirada es diferente. Vuelvo al asunto del llamado del gobierno cubano a la inversión extranjera en Cuba. Hay mucha desconfianza. Yo no veo en esto nada positivo, en el sentido, no veo que vaya esto a traer un gran cambio para nuestro país. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento muy grande en esa parte del exilio que sí puede tener recursos para invertir en nuestro país, en Cuba. Hay un resentimiento muy grande que dudo haya pasado, porque muchas personas incluso no pudieron ir ni al entierro de familiares cercanos que dejaron allá por desavenencias con el propio gobierno. Estoy pensando en Celia Cruz, por ejemplo,
por poner el ejemplo de una persona famosa, pero ¿cuántos no famosos, a cuántos no, que aún viven, les ha pasado eso? Que aún viven y que tienen recursos. Y si no, bueno, hagan las preguntas. Yo estoy hablando de los influenciadores de las redes sociales, muchos que se han pronunciado, y también personas más jóvenes. Tengo incluso familiares que emigraron a muchos años más antes que yo y que también están en contra de hacer cualquier tipo de inversión. Vamos a dejar el resentimiento aparte. Vamos a pensar que no hay resentimiento y que muchos cubanos emigrados quieren invertir en el país. ¿Qué garantías tienen? Yo siento mucha desconfianza en este sentido, mucha desconfianza. El error principal, pienso que la raíz fue que el gobierno cubano nunca concibió el proyecto de sistema social para hacer convivir y coexistir la propiedad privada y la propiedad pública, donde una le diera la mano a la otra, que es así como sucede en el resto del mundo, y no lo entiendo porque nuestro presidente viajaba el mundo y veía cómo funcionaba todo en el mundo. Entonces yo no puedo creer que la utopía de los libros, de lo que hablaban los libros sobre el comunismo, que no había más que interiorizar para saber que era muy difícil llevar a cabo en la práctica un sistema así, y verlo en los viajes, que no existía eso, que no era sustentable ese proyecto o esa teoría, no era sustentable en la práctica, y continuar con semejante locura, porque realmente ha sido una locura. Yo lo dejo ahí. La solución para Cuba, como siempre digo, no la sé, pero en la inversión extranjera, sin garantías, con inseguridad, la inseguridad que hay allí dentro, con la falta de recursos que ahora mismo, ¿cómo vas a invertir si no, se está viviendo sin electricidad? Vamos a dejar así, 3 puntos suspensivos. ¿Qué inversión tú puedes materializar en un país donde no hay combustible, donde prácticamente todas las agencias de viaje han cerrado sus vuelos? Por ejemplo, una en la que yo compré hasta finales de noviembre, por lo menos hasta noviembre de este año, cerró. Y como ella, alrededor de 15. No hay combustible, no hay electricidad. El país está paralizado. Entonces quieren obrar por arte de magia, es decir, seguir cometiendo errores, seguir haciendo planes con lo que tú no cuentas, con lo que tú no tienes, con lo que tú no has cosechado, con lo que tú no puedes cultivar porque no lo has sembrado. Está complicado.